Hola gente, estamos aquí una vez más grabando un Eli de cerca. Vamos a hablar hoy de un tema bastante importante, bastante interesante, que es la libertad de prensa, la libertad de expresión y su condición aquí en Costa Rica. Eh, Recuerden, si les gusta este programa, si les gusta el contenido, marquen la campanita en YouTube para que les salga la notificación cuando hay material nuevo. Compártanlo con sus amigos, ayúdenos a dar a conocer este canal si es algo que usted considera que es valioso. Estoy hoy aquí con Katy Phillips. Hola. Ya la conocen. Katy es la jefa de despacho, mi jefa de despacho. Eh, es economista, es filóloga, es lingüista, es cantante Bueno, amateur y es un montón de cosas. todavía no soy filóloga, estoy en proceso, en estudio. Les recordamos también que estamos en Spotify, por si prefieren el formato de podcast, que es muy fácil de oír cuando uno anda manejando en el carro o haciendo cosas por la casa y tal vez no tiene chance de ponerse a ver, pero sí puede escuchar. Así que múltiples opciones para los que quieran compartir y disfrutar este tema. Eli, hablemos de libertad de expresión y sin entrar en materia demasiado teórica, ¿por qué ese es un tema que nos ocupa tanto a los liberales? O sea, ¿por qué se inventó en el mundo ese derecho de libertad de expresión? ¿Por qué es importante para un agricultor de corredores o para una jefe de hogar en Acerrí o para un estudiante universitario? O sea, ¿cuál es la importancia? ¿Qué pasa cuando no hay libertad de expresión en una sociedad? Eh, bueno, qué bonita forma de enmarcarlo para iniciar la conversación. Este, los liberales defendemos todos los derechos y todas las libertades individuales, eh, pero hay algunos que son particularmente cruciales porque sin ellos no existe una convivencia social sana. El derecho de propiedad es uno de ellos. Una sociedad en la que no se respetan los derechos de propiedad es una sociedad donde eventualmente van a haber pleitos, van a haber balaceras, van a haber un montón de situaciones, además de que la gente no puede desarrollar negocios, no puede invertir en sus casas porque no sabe si algún día le van a llegar a quitar eso. La libertad de expresión cumple un papel similar, ¿verdad? Es igual, es uno de los derechos fundamentales. El hecho de que las personas podamos decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, y en ejercicio de mi libertad de expresión salgo a manifestarme a favor de una política pública, en contra de una política pública, porque en una democracia es importantísimo poder escuchar y permitir que se escuchen diferentes voces, con diferentes opiniones, tanto en el proceso de formación de las políticas públicas, en el proceso de formación de las leyes, pero además es que una sociedad donde se acalla las diferentes opiniones, donde se acalla a la oposición, por ejemplo, es una sociedad que básicamente ya perdió toda su libertad. Ya si no se pueden expresar opiniones distintas, no hay forma entonces de que la gente sepa si un gobierno, por ejemplo, está haciendo bien o mal una labor o su labor, y entonces a la hora de llegar a las elecciones no tiene la información que necesita para poder tomar una decisión con respecto a darle continuidad a un proyecto político o cambiar por completo y darle la oportunidad a otros, ¿verdad? Eh, Básicamente eh, eh, es un derecho básico, ¿verdad? Que sobre todo desde el auge de las redes sociales se ha convertido tal vez en mucho más visible, ¿verdad? Eh, yo así lo que antes, cuando la gente tenía ideas locas, llamaba a 4 amigos y se iban a un bar y con aquel escándalo en la música y se sentaban en la mesa de la esquina, lo más lejos, y hablaban de hacer una revolución. Y Y es, hacían planes en servilletas, ¿no? hacían los planes de servir, pero nadie los oía, porque el escándalo Sí, era tal que en la mesa de la par nadie los estaba oyendo. sí. Y de pronto las redes sociales nos abren la posibilidad de llevar nuestras ideas a miles de personas, millones de personas que uno ni siquiera conoce, pero que pueden llegar hasta donde uno está publicando esas ideas. Ese es un poder que se puede usar para el bien, tanto como para el mal, ¿verdad? Y entonces, hablar de libertad de expresión es fundamental, es importantísimo, sobre todo porque un estudio reciente nos revela que en Costa Rica la libertad de expresión está sufriendo y está sufriendo seriamente. Hablemos de ese estudio y yo traje mi forro. Yo también, ahí lo tengo, pero
tenemos en el informe, el cuarto informe del estado de la libertad de expresión en Costa Rica para el año 2024, nos dice que muy tristemente Costa Rica bajó al puesto número 26 en la clasificación de libertad de prensa comparado con una serie de otros países, pero es que además ya el año pasado habíamos bajado del puesto número 8 al puesto 23 y ahora otra vez perdimos otros 3 puestos. Ojo lo que estamos diciendo. Del 2022, y ustedes se acuerdan qué pasó en el 2022, hubo elecciones presidenciales en este país. Del 2022 al 2024 hemos caído 18 puestos en el ranking de libertad de expresión de Reporteros Sin Fronteras, que es una organización que se dedica a promover los derechos de libertad de expresión, precisamente, y libertad de prensa. Caímos del puesto 8 al puesto 26. Y esto es un deterioro muy grave, muy acelerado, muy rápido, ¿verdad? Entonces, hay que hablar de eso. Exacto, sobre todo en un país donde, bueno, vos y yo crecimos tomando la libertad de expresión casi por sentado. Es decir, Costa Rica nunca se ha visto que la gente tenga miedo de expresar sus opiniones. Y porque, ojo, hablamos de libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene una hija particular que es la libertad de prensa, que es una, digamos, libertad de expresión más profesional, diríamos, pero también de los ciudadanos, porque ve lo que dice este informe sobre percepciones ciudadanas. En una encuesta de 2023 se reveló que el 65% de las personas consideran que la libertad de expresión está en peligro, es decir, 2/3 de las personas consideran eso, y 48%, casi la mitad de las personas, tienen miedo de expresar opiniones en redes sociales por posibles repercusiones. Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque si hablamos de la libertad de expresión en abstracto, la gente dice, ¿cómo se mastica eso? Ojo, lo que este informe nos revela, por eso es que es tan importante conversarlo. Este informe nos revela que la gente, prácticamente la mitad de la gente encuestada, habla de que tiene temor de manifestar sus opiniones en público por temor a las represalias, ¿verdad? Pero también andan por porcentajes similares. El porcentaje de personas que dicen que han ejercido la autocensura, es decir, que a la hora de publicar en redes sociales dicen, no, mejor de eso no voy a hablar para evitarme el troleo, el odio, el montón de comentarios negativos, que la gente se le va el cuerpo a uno encima rápidamente, ¿verdad? Entonces, aquí ni siquiera estamos hablando de, que después vamos a hablar, pero aquí no estamos hablando de los ataques del presidente de la República a los medios de comunicación. Estamos hablando de que la gente, el ciudadano común, se siente intimidado, se siente atemorizado, porque se ha creado un entorno de polarización, donde la gente es rápida para juzgar, rápida para criticar, y cualquier cosa que uno ponga en redes sociales inmediatamente se llena de troles a favor y troles en contra, ¿verdad? Pero digamos, yo tengo que decir que yo hice un uso profuso de las redes sociales cuando empecé a darme a conocer en el país, ¿verdad? Porque yo publicaba mis artículos en las redes sociales y era muy rico, era un ejercicio muy rico porque, para empezar, el famoso algoritmo de Facebook era completamente diferente. Y entonces yo en mi círculo de amigos, digamos, de amigos de Facebook, yo tenía gente con líneas de pensamiento completamente diferentes. Entonces yo publicaba artículos y entraba gente, pero la mayor parte del tiempo entraban a hacer comentarios, digamos, respetuosos. No estoy para nada de acuerdo con usted por tales y tales motivos, y me daban argumentos en contra, y eso permitía que se diera un debate rico, un intercambio de ideas. Y eso en parte me ayudó a mí a dar a conocer mi línea de pensamiento, los artículos que escribía, mis escritos, ¿verdad? Luego cambió el algoritmo y ahora Facebook solo nos deja interactuar con los que piensan similar a uno, pero curiosamente los troles siempre encuentran al que piensa diferente, ¿verdad? Y entonces rápidamente vienen, pero ya no es con contraargumentos. Sí. Porque una discusión es válida, una discusión es rica cuando hay argumentos de ambos lados. Pero cuando ya el ataque es, no, usted está proponiendo eso porque su amigo es tal y tal, o esto, se acabó. Ya no hay posibilidad de enriquecerse a partir de ese debate.
Eso es muy cierto y eso es un fenómeno mundial, yo creo. El otro día estaba yendo un podcast de un experto de otro país que lo que decía es, bueno, las redes sociales nos dan esta herramienta riquísima para poder hacer intercambio de opiniones, pero que últimamente la polarización que vos mencionás lo que ha hecho es que yo veo un tema en redes sociales, o sea, como lo inventaron llamémoslo, a la gente de la ilustración hace 200 años, que inventaron la libertad de expresión, era, ok, hay un tema, yo empiezo a conocer de ese tema, me informo más, formo una opinión a partir de los datos y entonces al puro final puede ser que tome partido o no. Pero con las redes sociales pasa al revés. Yo veo un tema, primero tomo partido y después decido entonces de qué informarme. Y voy a informarme solo de aquello que alimenta la opinión que yo de previo me formé. Entonces, de ahí, así como vamos a aprender, ¿verdad? Y lo que genera es más bien tengo que primero apoyar a los que piensan igual que yo y atacar sin piedad a los que piensan diferente. Y eso es muy notorio porque muchas veces cuando uno publica algo, digamos, con una lista de argumentos o una serie de argumentos, y la gente viene y empieza a criticar, y uno nota que a veces ni siquiera leyeron lo que uno publicó. Es decir, primero tomaron posición y empezaron a atacar, y ni siquiera llegaron a informarse. Lo que llaman las cámaras de eco, ¿verdad? Que hoy, y esto en buena medida es culpa de las plataformas, de las redes sociales, por ese famoso algoritmo, ¿verdad? Que hacen que uno solo interactúe con las personas que le dan like a uno. Yo, por ejemplo, leo a muchas personas y veo a muchas personas en redes sociales, no necesariamente les voy a dar like. Yo puedo leer el feed de un diputado rival, digamos, políticamente rival, y no le voy a poner like porque no me gustan sus ideas, pero me gusta enterarme. Pero si no lo voy a buscar yo, no me aparece en mi feed. ¿Verdad? Entonces, la mayoría de la gente usa el Instagram o el X o el que sea, solo con base en lo que el feed le alimenta, ¿verdad? Solo con base en lo que el algoritmo le alimenta. Y entonces no llegan a enterarse de lo que están pensando los demás, simple y sencillamente dicen, esta es mi posición. Y a cualquiera que escriba en contra de esa posición, lo voy a atacar, pero yéndome al cuerpo, ¿verdad? Y esa es la parte que es complicada. Pero decíamos, ¿verdad? Que ojo, que cuando se habla de la libertad de expresión, no estamos hablando de si la nación tiene derecho a esto, a lo otro, o si Canal 7, o si Canal 36 de Guanacaste, o OPA, no. Estamos hablando de que los ciudadanos en sus propias redes sociales se están autocensurando por temor a este ambiente de polarización, a este ambiente de odio que se ha difundido en nuestro país. Y eso es un atentado mucho más grave, ¿verdad? Cuando ya los ciudadanos dicen, mejor me quedo callado. Porque si me quedo callado, si sé algo importante y me quedo callado, no lo doy a conocer, otras personas no van a tener la oportunidad de conocerlo. E insisto, a la hora, por ejemplo, de elegir gobernantes, tomaremos decisiones con información incompleta, que tal vez si hubiéramos tenido esa otra información que yo me guardé por temor, hubiera tomado una decisión diferente. Sí, hablemos un poquito de esos discursos del odio, porque en este informe lo que nos dice es que sí se documenta un alza entre el 2021 y 2023 en los discursos de odio, en las palabras de odio que circulan en redes sociales, mayor polarización, mayor hostilidad en los espacios digitales, y menciona que en general crecen en particular dirigidos a figuras públicas, a periodistas, a grupos minoritarios, que eso es muy serio, y a opositores políticos. Por ejemplo, un grupo muy atacado son las mujeres. Y en el marco también de que estamos por la conmemoración del Día de No Violencia contra las Mujeres, ¿verdad? Es muy frecuente que las mujeres, no solo las que están en política, en general, las artistas, etcétera, reciban muchos mensajes de odio, mensajes misóginos, solo por el hecho de ser mujeres. Sí, es una tendencia, como decías, no solo en Costa Rica, creo que esto es una tendencia mundial, porque las cámaras de eco en las redes sociales le están permitiendo a las personas envalentonarse.
es que cuando insultar y ofender es mal visto en una sociedad, la gente se cuida de no insultar y no ofender y busca otras maneras de comunicar sus ideas. Pero cuando la gente empieza a insultar y ofender y no hay consecuencias, cuando candidatos presidenciales hacen toda la campaña insultando y ofendiendo por decir algo, ¿verdad? Cuando un presidente de la República hace eso todas las semanas, la gente dice, bueno, no, pues si eso está permitido, yo también puedo hacerlo, ¿verdad? Y entonces, ese tema de los ataques xenofóbicos, los ataques a las minorías, por ejemplo, las minorías sexuales, los ataques a las mujeres, creo que este estudio, bueno, no lo he leído en suficiente profundidad, pero la semana pasada yo escuchaba una presentación que hizo la representante de Naciones Unidas aquí en Costa Rica, que ellos también hicieron un estudio que arroja datos muy similares y hablaba del tema del fútbol, ¿verdad? Y de cómo en torno al fútbol se genera un discurso de odio contra la mujer, claro, como si la mujer tuviera la culpa de que los jugadores del equipo que uno sigue sean unos caballos, ¿verdad? Sí. Si pierden si pierden un partido de fútbol, ir a desquitarse con la mujer, ¿qué diablos es eso? ¿Verdad? ¿Qué nos está pasando? Es grave lo que está sucediendo. Y es muy interesante eso que apuntas sobre el sentirse con permiso para hacer esas cosas. Y ojo, porque aquí hay toda otra discusión que tenemos los liberales siempre, que es, bueno, existen estos discursos de odio, estos discursos de violencia, y sin embargo nosotros defendemos la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer ese balance entre qué permitir y qué regular y cuál es el papel del gobierno y del Estado? Bueno, empecemos primero por lo que no es el papel del gobierno y del Estado. El gobierno no debería estar fomentando este tipo de discursos. Yo como liberal no creo en la censura. Por supuesto no creo en la censura previa. Creo en la censura que hacen, digamos, los lectores o los radioescuchas o los televidentes de X programa o X periodista cuando dicen, no me gusta lo que dicen, no lo voy a volver a escuchar. Eso sí, ¿verdad? Pero muchos países, sobre todo en Europa, le han tenido que entrar al tema de la libertad de expresión, ¿verdad? De si es válido o no ponerle límites a la libertad de expresión. Yo hablo con gente y hay gente que me dice no se deberían permitir los insultos. Yo personalmente creo que los insultos, a mí no me gusta usarlos, pero yo creo que insultar es parte de la libertad de expresión. Para mí, donde se transgrede absolutamente todo es cuando esa libertad de expresión se utiliza para promover la violencia. Y la violencia no tiene que ser necesariamente física, ¿verdad? Cuando a un carajillo en un colegio lo agarran y le hacen una campaña en redes sociales, pues, tal vez porque se comporta diferente, porque no le gusta el fútbol, porque lo que sea. Y eso lleva a que esa persona, ese muchacho, tenga una vida infeliz, o que lo agredan en la calle, o que tal vez porque no le gusta el fútbol le dicen que es gay, ¿verdad? Porque yo conozco... Excluyen. O lo excluyen. Porque yo conozco casos cercanos no voy a decir quién, pero un muchacho nunca le gustó el fútbol y le gustaba la música, le gusta la música y tocaba instrumentos y, perdón por la expresión, pero le decían que era play. Resulta que no es gay, ¿verdad? Tampoco tendría nada de malo si lo hubiera sido, pero simple y sencillamente tenía gustos diferentes y le hicieron la vida de cuadritos, ¿verdad? Pero lo primero es que el papel del Estado es no fomentar esos discursos y por el contrario, hasta tratar de hacer campañas para llamar a la cordura, a la sensatez a la hora de comunicar, ¿verdad? Sin escoger cuáles ideas se pueden expresar o cuáles no se pueden expresar. Cuando uno dice, no, sí, a mí, voy a decir un ejemplo, yo soy judío, deberían de prohibirse todas las expresiones antisemitas. Entonces, si yo permito eso, después llega Katy y dice, yo soy mujer, deberían de prohibirse todas las expresiones misóginas. Y después puede llegar algún negro y decir, cualquier manifestación racista hay que prohibirla, ¿verdad? Y al final terminamos con que absolutamente todo es prohibido. Sí. Y después entonces, de cualquier persona, entonces, ¿quién decide cuál es el discurso ofensivo? Y entonces termino yo diciendo, a mí me ofende
No Es que sé, la gente que no le gustan los gatos y entonces ofensivo puede ser ¿verdad? cualquier cosa, Cualquier ¿verdad? cosa. Sí. Ofensivo puede ser, digamos, mi hermano aborrece la berenjena. A mí me encanta. Y no solo la berenjena, todas las recetas con berenjena y el baba ganoush y lo que usted quiera. Si yo me pongo a postear videos de yo preparando un baba ganoush en el chat de la familia, y probablemente mi hermano va a decir, no pongan eso, me da asco, ¿verdad? Se me revuelve el Sí. estómago. Ofensivo puede ser hasta lo más neutro que a uno se le pueda ocurrir. Ese no es el criterio para determinar a dónde llega la libertad de expresión. Por eso yo decía, los insultos o las ofensas, lamentablemente para muchos, para mí están cubiertas por la libertad de expresión. Para mí la única transgresión digna de ponerle una limitación es cuando hay incitación a la violencia, psicológica o física, de cualquier naturaleza. Me parece que sobre todo porque estamos llegando a extremos bastante complicados con este asunto. Volvamos al tema del ejemplo que pone el gobierno, ¿verdad? El ejemplo que está dando es el gobierno actual sobre el tema del discurso de odio, de términos como prensa canalla, como sicarios políticos, ¿verdad? Para referirse a periodistas, y hablemos un poquito del papel de la prensa. ¿Existe prensa canalla? O sea, ¿qué hacemos con los medios que están visiblemente parcializados a favor de X o Y grupo político, grupos de poder? ¿Tienen derecho de existir? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los ponemos, los leemos, no los leemos? ¿Cuál es el papel de un gobierno ante medios que pueden estar parcializados? Me quedé patinando cuando hiciste la pregunta que si existe prensa canalla. Bueno, es que depende de cómo uno lo defina. Claro que existe la prensa canalla. Cualquier medio de comunicación que me dé una cobertura negativa, yo podría catalogarla de canalla, ¿verdad? Entonces, no tiene ningún sentido, es lo que quiero decir. Sí. Que si existe la prensa parcializada. Por supuesto. Esa no es la pregunta. La pregunta es si acaso existe prensa imparcial. No existe. Ajá. No existe ninguna actividad humana que sea absolutamente neutra o absolutamente imparcial. Desde el momento en que uno ya pone su firma en algo, ya está incidiendo, ya está influyendo, ya está expresando en alguna medida opinión. Uh-huh. Y la libertad de prensa consiste en permitir la diversidad de expresiones, la diversidad de opiniones, y que el consumidor en el mercado de la información escoja cuál quiere leer. ¿A usted no le gusta La Nación? Perfecto, lea. ¿No le gusta CRI? Perfecto, siga Canal 36 o lea El Mundo. Para eso existe la diversidad, ¿verdad? Uh-huh. Yo en general no estoy de acuerdo con la línea editorial del Semanario Universidad, pero lo leo. Así me entero qué están pensando otras personas, qué está pensando la izquierda, por ejemplo. Hasta les has dado entrevistas. Y no tengo por qué no, además. ¿Sí? O sea, yo creo en la libertad de expresión al punto tal de que yo a ningún periodista nunca le he dicho no, a su medio no le doy declaraciones. Uh-huh. Y déjenme decirles que yo como diputado sí siento que hay algunos medios de comunicación que lo maltratan a uno innecesariamente. No he dejado de darles declaraciones, ¿verdad? Porque es parte del ejercicio de la libertad de expresión, y la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la convivencia sana en sociedad, y es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Y entonces la gente tiene derecho a informarse. Si usted me pide a mí un consejo, yo le diría, vea, no se informe solo de un medio. Uh-huh. Es más, busque medios que tengan líneas diferentes. Si usted está leyendo un medio y ve que ese medio siempre habla de las maravillas que está haciendo el gobierno, búsquese algún medio de los que el presidente llama canalla. Lea las dos cosas y trate de contrastar y saque usted su propia opinión. Lo contrario también es cierto. Si usted está leyendo un medio y ese medio lo único que le dice es todo lo malo que hace el gobierno, búsquese un medio que le hable de lo bueno que hace el gobierno y trate usted de sacar un equilibrio, ¿verdad? Quedarse con solo una fuente de información no es una buena
no es una buena receta. Eso que ¿verdad? decís es tan importante porque, bueno, ahora mencionabas que yo estudiaba filología. En una de mis clases me acuerdo que uno de los temas fue ese, si existe en el mundo, en la historia, algún texto que sea imparcial. Ujú. No existe, no existe No tal cosa existe, como algo subjetivo. O sea, hasta en un como algo estudio, objetivo. objetivo, perdón, hasta en un estudio, por ejemplo, científico Ujú, de física, ujú. la cosa más neutra del mundo, ¿verdad? Que no Sí, podría posiblemente tener ideología en la escogencia y el diseño que el científico hace del experimento, ya ahí hay componentes subjetivos. así es. Entonces, siempre detrás de todo texto, siempre Ujú. detrás de toda pieza de comunicación humana, hay una intención. Y no Recordemos que, importa que la haya. recordemos que en la ciencia no existen resultados definitivos, ¿verdad? Ajá. Cuando nosotros hablamos de la gravedad o de la teoría de la relatividad de Einstein o lo que sea, eh, esa es la verdad actual porque con la información que tenemos, esas teorías demuestran ser válidas, pero Ujú. están constantemente siendo sometidas a examen, ¿verdad? Y si eventualmente aparece una nueva tecnología que demuestra que no, que la relatividad no existe, lo que sea, cuando yo era pequeño, el tiempo era una unidad de medición fija y ahora resulta que las teorías predominantes dicen que el tiempo es relativo y que se percibe diferente dependiendo de dónde está uno y en qué momento de la vida está uno, y qué sé yo. Eh, en todo hay subjetividad y Ujú. por supuesto en los medios de comunicación la hay. No porque un medio de comunicación tenga una línea editorial diferente de la mía, quiere decir que son canallas. Es que si fuera así, entonces yo que soy liberal, tendría que decir que el 80% de los costarricenses son canallas porque no se consideran liberales. No, simple y sencillamente son personas con diferentes líneas de pensamiento y el ejercicio político nos obliga a escuchar las diferentes opiniones, nos obliga a sentarnos a conversar con quienes piensan diferente de nosotros Ujú. y nos obliga para poder construir y poder lograr soluciones razonables, entender de dónde vienen estas otras posiciones y ver cómo hacemos para compatibilizarlas, ¿verdad? Y por eso yo siempre he dicho, Dave, si voy a dar un ejemplo, el sistema de taxis, que es un sistema completamente regulado, 0% liberal, ¿verdad? Porque para ser taxista hay que tener permiso y el gobierno determina cuántos taxis hay en el país, aunque haya un exceso de demanda, no crece el número, etcétera. 0% liberal. Yo vengo con una propuesta y digo, eliminemos los permisos de taxi, el que se le pegue la gana que vaya a dar, vaya a ruletear en la calle, el carro puede ser rojo, puede ser verde, puede ser amarillo, como usted quiera, no tiene que estar identificado. Total libertad. Aquí abajo en el plenario legislativo no voy a encontrar ni 6 votos, ¿verdad? Este, pero si yo me siento a conversar y me dicen, ok, hagamos una cosa, no lo hagamos tan abierto, no, eliminemos el tope, el número de taxis que puede haber, que cualquier persona que quiera dedicarse a eso vaya al Ministerio de Obras Públicas, demuestre que tiene un carro, que tiene un seguro y que tiene una hoja de delincuencia limpia y inmediatamente se le otorga el permiso. Ok, no es la propuesta 100% liberal. No sé si será 65%, 70%, 40%, pero es un avance. Ujú. Y entonces Y es, solo dialogando lo logras. ese ejercicio de escucha y diálogo Ujú. es fundamental para poder tener una política pública más sana desde la perspectiva liberal. Pero bueno, eso implica que tenemos que defender la libertad de expresión. No me acuerdo ahora quién era el que decía que la verdadera prueba de la libertad de expresión está cuando uno defiende la libertad de expresarse de quienes tienen ideas que uno aborrece, Sí, ¿verdad? a mí me encanta la frase que se le atribuye a Voltaire, no estoy segura si es de él, pero es, Yo he leído que no es de él, pero... sí, yo no Ajá, estoy segura, no, no voy a afirmarlo, ajá, pero puedo odiar lo que decís, pero estoy dispuesta a luchar hasta la muerte por tu derecho de de decirlo, decirlo, exacto. ¿verdad? Ese es, así es como lo vemos los liberales. Se nos acaba el tiempo, pero nada más un breve cierre y la pregunta sería, para los ciudadanos, ¿cómo, qué consejo nos darías para, primero, poder seguir ejerciendo nuestra libertad de expresión en forma, ¿verdad?, verdaderamente libre, no tener ese miedo de expresarnos? Y segundo, cómo aprender entonces a navegar esa censura de las redes sociales, cómo aprender a Híjole. informarnos mejor. Ya dijiste, consultar varios medios, escuchar diferentes opiniones.
¿verdad? Cómo ser un poquito más críticos con las cosas que leemos. Sí. Bueno, lo primero es que si uno empieza a leer diferentes fuentes con diferentes puntos de vista, uno mismo empieza a ser más crítico. Porque uno dice, suave, suave, yo creía esto, pero aquel otro medio me está diciendo lo contrario y me sonó razonable la explicación. Entonces uno mismo empieza a cuestionarse cosas. Segundo, ejerzamos la cautela y la sensatez a la hora de opinar. No se censuren, pero tampoco se le vayan a la gente al cuerpo. Vieron un comentario de un amigo en redes sociales con el que están totalmente en desacuerdo. Póngale un mensaje, dicen, mira, estoy totalmente en desacuerdo por A, B y C. En vez de decirle, sos un hijo de tal, porque cómo se te ocurre pensar de esa manera. Y entonces, con la esperanza de que mucha gente ejerciendo la sensatez, invita a otra gente a ejercer la sensatez también. Finalmente voy a decir algo que, a ver, yo como político no lo puedo hacer, pero usted está en sus redes sociales, si alguien empieza a insultar y ofender, bloquéelo. O sea, búsquese un ambiente sano, pero no empiece a bloquear gente porque piensa diferente de usted. No. Si se ponen groseros, violentos, agresivos, bloquéelos. Yo no lo puedo hacer. La Sala Cuarta me diría que le estoy negando a los ciudadanos la libertad de expresarse, entonces yo tengo que tragarme cuanto odio me echan en las redes sociales, y está bien, soy figura pública, ¿verdad? Pero usted en sus redes sociales, si usted quiere externar sus opiniones, pero no quiere someterse a ese odio, tiene herramientas a su disposición. Pero yo creo que lo más importante es lo primero que dije. Proceda con cautela, proceda con sensatez. Comente y opine, no se restrinja. Comente y opine, pero hágalo con respeto. Eso invita a que sus interlocutores le devuelvan con respeto también. Es un buen consejo. Bueno, estamos ya con el tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Recuerden, pónganle like a la campanita en YouTube. El material lo subimos en todas las redes sociales y, como les comentaba Katy al principio, ahora también en Spotify, por si prefiere no ver el video o no consumir tantos datos en su teléfono. Tenemos, el material está a su disposición en absolutamente todas las plataformas. Si le gusta, compártalo, ayúdenos a que le llegue a más gente, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.